Salud amigos y amigas, un gusto que nos acompañen. Aquí estamos en esta casa informativa, la casa de los correntinos, Canal 13 Max Televisión. Y como siempre, en cada domingo tenemos un invitado muy especial y en este caso muy particular porque es prácticamente de la casa, el doctor Noel Brear, que siempre nos acompaña para aclararnos un poquito cómo viene la mano, cómo está el juego de la política que a la vez genera intereses y que lleva la vida de todos nosotros día a día aquí en Corrientes, pero hablaremos de mucho más, doctor. Gracias por estar. ¿Cómo le va? Gracias, gracias por la presentación, muchas gracias. Bueno, la verdad que es cierto, para nosotros usted es un libro abierto, no lo digo para justamente agrandarlo, sino solo por conocer su trayectoria, doctor, y en un momento tan delicado como este, es importante que la gente sepa de una voz protagonista de la política qué está pasando en Corrientes. Antes de entrar en todo eso, cuénteme un poquito el proyecto de la hidrovía, porque es realmente, como usted me decía recién, un gran negocio que genera intereses para los correntinos, pero ¿qué está en juego cuando hablamos de la hidrovía, doctor? Bueno, tenemos que decir que la Argentina de 1990, y dirá, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Sí, en la época de Menem, en 1995, se privatizó en la Argentina el río Paraná, la autopista del río Paraná. ¿Se privatizó? Donde sale el 80% de las exportaciones de grano, donde sale el gas, donde viene la importación y exportación de vehículos de ensamble, donde viene el fuoil, gasoil, es decir, múltiples factores pasan por ese. Y ganó una empresa belga, asociada a una empresa argentina, MEPA, de Gabriel Romero, el hombre de Buenos Aires, ¿no? Ahora vence. Pero vence de prórrogas, porque tenía 10 años de concesión, un negocio que se multiplicó. Imagínense que en el 95 nosotros exportábamos 20 millones de grano, claro, y hoy estamos exportando 140 millones de grano, y pasan por ahí 100 millones de grano, más todo lo que le decía el sistema múltiple. Es decir, tuvo un crecimiento de uso y de carga espectacular. Ahora, otro balance que nosotros hacemos es, la Argentina dejó de tener barcos de transporte, no hay barco de bandera, claro. Todo pasó al Paraguay, claro, a Panamá. Paraguay es la tercera flota mundial de barcos, lo que indica una anomalía en la Argentina, porque lo que estamos queriendo demostrar es, con la internacionalización del río Paraná, con la privatización del río Paraná, con el tema de que no hay barco, ¿cuál es la ventaja de tener un recurso natural espectacular que cualquier país del mundo, llámese en el sistema Danubio, en el sistema Rin, en el sistema Mississippi, claro, ya sea Alemania, que llega hasta Rusia, hasta el río al Mar Negro, en el tema del Danubio, pasa por Hungría, por Austria? ¿Se dan cuenta ustedes que todos los países tienden a tener ventajas competitivas? Claro. Es decir, tener el mar es el río y el mar es una ventaja espectacular, porque te da una ventaja respecto a países que no tienen. Por eso se dicen países mediterráneos. Tienen una complicación, porque están encerrados, no tienen. Nosotros tenemos una salida espectacular. Y nos encontramos con una legislación laboral mala. No tiene reserva de carga. ¿Qué quiere decir? No tiene motivación para que haya barcos argentinos, porque al ser tan largo el Paraná, permitiría ganar mucho con reserva de carga y la gente quisiera tener barcos argentinos. No hay promoción, no hay desarrollo. Bueno, hemos abandonado. Totalmente. Entonces nosotros lo que decimos es, llegó el vencimiento de los 25 años de esta concesión que se fue prorrogando. ¿Ahora ya venció o va a vencer? El 30 de abril. ¿Ahora? Mire. Y justo murió el ministro de Transporte, Meoni, ¿no? Entonces, la pregunta es, y no se hicieron los debates que había que hacerse, se pasó más bien de bajo perfil. La pregunta es, ¿no llegó el momento de hacer una audiencia pública, que el Parlamento argentino no se hagan los distraídos y se haga un gran debate nacional diciendo cuáles son las ventajas competitivas que tenemos, qué hacemos? Se nos había prometido el año pasado, en agosto el presidente dijo, vamos a crear una gran empresa donde va a tener el 51% de la nación y las 7 provincias ribereñas que componen el sistema del Paraná, que son las 4 provincias del NEA, es decir, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, más Entre Ríos, más Santa Fe, más Buenos Aires, que son las 7, van a conformar
un gran complejo del manejo del río Paraná, Claro. de la explotación, y después se verá si hay que tercerizar. Eso sería lo lógico. En otro país, por ejemplo, con el río Mississippi, que está en Claro, Estados que Unidos, haya manejo. ellos no dejan que ese negocio Y lo ocupe tienen una reserva de multinacional. carga, tienen reserva de Claro. carga. Pero ¿qué ha pasado? ¿Este negocio Y es la vi- tapa un poco es la visión el neo- interés de los argentinos? Es la visión neoliberal que hubo Ajá. en ese momento de un gran proceso de privatización, de un gran proceso de desguace del Estado en forma Claro. alevosa, sin controles. Prácticamente prefectura, FIT y aduana se manejan las empresas por declaración jurada. Los puertos se privatizaron, hay 100 y pico de puertos en la Argentina, pero en ese lugar hay, supongan ustedes, 34 puertos, Ajá. la mayoría está privatizado De la hidrovía. en el sistema de hidrovía. Entonces, el sistema es completo y nos dejaron sin tren. Entonces, Claro. el sistema ponimodal no tenemos. El sistema de barco está privatizado, regulado, y un negocio donde pasa 37.000 millones de dólares por año y Epa. donde de peaje hay 300 millones de dólares de peaje. Y de Bueno. milagro no privatizaron Yacyretá. después- Yo recordaba eso la Eso otra vez. salvamos que nosotros. que usted- Eso claro, no es yo me por- acuerdo. Eso Sí, salvó sí. el radicalismo en la época de Menem también. George Bush lo Y iba a sí, comprar. Sí, se llamaba el sistema de Qué BW, bárbaro. porque era Bush, Wasmosi y Menem. BMW, como el auto, la sigla del Dios auto, ¿no? mío. Y estaban por apoderarse de eso. Por 1.800 millones de dólares ya debíamos en ese momento 8.000. Y con el verso de que había que pasar Dios mío, de qué locura. cota 73 a 83 Ajá. y que había que hacer inversiones, quisieron llevar al sistema BMW. Gracias a Dios paramos, la debilidad de Menem ya se estaba yendo, Me acuerdo. pudimos parar la privatización, hicimos una gran manifestación Sí, sí. en Yacyretá y después denunciábamos en el Parlamento argentino, no pudimos salvar YPF, ¿no? En el 91, me acuerdo, le tiró un vaso de agua a Caballo, en el Parlamento se armó un escándalo porque acuerdo. estaban entregando y agraviando a Alfonsín y agraviando a Arturo Illia, ¿no? Y bueno, son los héroes nuestros y Caballo la contracara de la entrega. Ha sido nefasto realmente Exacto. para los intereses, pero lo saqué de la hidrovía. Sí, ¿Todos entonces, los puertos están privatizados? Cuando dice prácticamente sí. privatizados de bandera extranjera, Sí, de cada empresa tienen las empresas. ¿quiénes hacen son? ¿Chinos, belgas? Cosca, los chinos, los belgas, los europeos, Nidera, es decir, todas las grandes empresas, las 7 hermanas, las que hacen las grandes concentraciones. Y aparte se presta, usted vio que el contrabando, tráfico de personas, no podés tener, no te permiten tener sistemas, no te permiten, fíjense usted, Dios mío. los sistemas que hay altamente sofisticados, que uno tiene láser, entonces puede saber si llevan drogas, si llevan Claro. personas, si le hacen ilícito, una cosa que es demencial. Entonces, nosotros estamos planteando, y gracias a Dios ahora en el Parlamento argentino, se forma una bicameral para hacer este análisis, Ajá. tiene dictamen favorable en la comisión en senadores, eso lo está liderando el senador Tayana, Ah, mira. que es del justicialismo Sí, también, sí. porque en esto tenemos que tener cuidado los correntinos y los argentinos, la prensa interesada Ujú. y las grandes corporaciones están queriendo aparecer como que hay una gran pelea entre privatistas y estatistas. Claro. Entre los kirchneristas, una interna del gobierno, Ajá. los kirchneristas contra Alberto Fernández. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren blindar el problema y cualquiera que no sea de ellos, si opina, está tomando posición y Claro. te hacen tener como vergüenza de opinar. Es un trabajo de tecnología espectacular. Entonces, están queriendo instalar, es un problema del gobierno. Claro. Están viendo si gana Alberto o Cristina. La interna, y no quieren claro. discutir la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es que hay grupos nacionales que están defendiendo esto dentro del gobierno y hay otros grupos que están más interesados en hacer negocio. Y usted me preguntará, en el gobierno es Massa, representa lo que quieren hacer y lo que se hizo desde el 90, Menem y todas estas cosas, y Tayana y todo este grupo Tetamanti, eso en el gobierno. Y afuera del gobierno hay un montón de radicales y gente normal, sindicalistas, empresarios, que quieren tener una cosa normal, Claro. un negocio para los argentinos. Porque la pregunta no es privatismo y estatismo. La pregunta es tener el rol del Estado, control del Estado, la empresa esta nacional que decimos, y después definimos si creamos una empresa, si hacemos concesión, si hacemos una delegación
porque esto es dragado, balizamiento y señalamiento, esto es lo que hay que hacer. Y después otra cosa fundamental que no se hizo nunca, es un estudio hidráulico, ambiental, socioeconómico. Se largó nomás la carrera, y usted está haciendo ahí, el dragado, que es una gran empresa arenera, que hace un canal espectacular, para que barcos que llevan carga, cuando más pie tengan, más grande es el sistema, es una empresa que saca arena. Claro. Entonces no se hizo estudio ambiental, no se vio los impactos en las 7 provincias. Cada provincia reivindica para sí, conforme a la Constitución Nacional, el artículo 124, los recursos naturales, y la Constitución Provincial, el certificado final de impacto ambiental tiene que dar cada provincia, aparte de la nación. Y este precedente lo citamos en el proyecto de ley que vamos a votar porque es importante. ¿A dónde está ese proyecto, doctor? Está en el Senado de la provincia, son los reclamos que le hacemos a Nación. A Nación. Porque acá nosotros decimos que esta concesión no pasaba al test nacional y no pasaba al test federal. Pero dan los tiempos, es decir, vence la concesión. Sí, dan porque ahora, a la raíz de la muerte y el vencimiento, el presidente de la República sacó una resolución, el ministro, que está a cargo del área, el de Obras Públicas quedó a cargo hasta que se designe, una resolución de prórroga de 90 días. Claro, en realidad venció la concesión y dio un permiso precario. Esto en el término, administrativamente es muy bueno que sea precario, porque precario quiere decir que en cualquier momento se lo puede sacar sin indemnización. O sea que tenemos mayo, junio y julio. En cambio, si usted hubiera hecho una prórroga así, aparece continuando toda la concesión. Esto es precario, ya aparece como precario. Administrativamente no genera responsabilidad y consecuencias jurídicas. Ahora, yo veo que usted tiene fe en el Congreso de la Nación y que ha citado nombres que son de la matriz kirchnerista. Me sorprende lo de Sergio Massa, aunque no tanto, porque he sabido que a él le gusta tener vinculaciones con los americanos. Eso le iba a decir, que tiene muy buena relación con Estados Unidos, que recibe al embajador, que de hecho es invitado allá. Lo fue cuando era candidato a presidente, pero molesta y duele saber un poco que el presidente de la Cámara de Diputados tenga esa vinculación para las empresas de afuera sin ver el beneficio que hay. Efectivamente. Para la República Argentina. Realmente es preocupante. Lo que hay que definir acá es si queremos tener una estrategia nacional, si queremos tener barcos de bandera argentina, una verdadera ley de promoción y motivación, reserva de cabotaje, un diseño estratégico de la logística. La logística es un instrumento de soberanía. La logística es un instrumento de competitividad. Es decir, las empresas pueden competir en el mundo en la medida que la logística esté adecuada al sistema productivo, al sistema industrial y al postindustrialismo. No existe país competitivo que no tenga una logística adecuada. Totalmente. Y usted sabe que en la Argentina, en el gobierno de Menem, teníamos 50.000 kilómetros de tren distribuidos en toda la Argentina y reducimos a 10.000 a la pampa húmeda y privatizamos. Entonces, ahí apareció el rol de Moyano con los camiones, que nos sale un flete carísimo en cualquier parte del mundo. El camión es para distancias cortas, en un sistema de polimodal que va a barco primero, que es óptimo, medio óptimo el tren, y después recién entra el camión. Y nosotros nos manejamos como una Argentina anticompetitiva, con camiones y con Moyano. Ese sueño y de si los usted quiere reforzar, sí. si usted quiere reforzar el rostro, el Somu, el Caballo Suárez, que es de Montecasero, pero que era el sindicalista nacional de barco, con la legislación laboral que tenemos en el tema barco, los barcos dispararon para Paraguay, para Panamá, para cualquier... Desarmamos un país. Dios mío, le pregunto, ese viejo sueño del tren de los ferrocarriles que tanto se llenan la boca hablando muchos dirigentes de recuperarlo, ¿es posible realmente? El otro día veíamos cómo robaban lo que queda, el esqueleto de nuestros ferrocarriles. Mire, en el tema carga se está haciendo algunos refuerzos, falta mucho. Muchísimo, han destruido todo. Hay una Argentina que tenemos que integrarla, es una Argentina que equivale, para que ustedes se ubiquen, Inglaterra tiene 300 y pico mil kilómetros cuadrados. Francia tiene 500.000 kilómetros cuadrados. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Usted se da cuenta, le cité 4 países y la Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados. Necesita un grado de comunicación espectacular. Todo el Atlántico que estamos hablando. Y fíjese, cuando hablábamos del test federal, acá volviendo a la hidrovía, la hidrovía termina en el canal Mitre, nosotros estamos peleando que sea en el canal Magdalena,
la salida del río fluvial, conectándose al mar para salir, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos que termina en el kilómetro 1238, pero comienza en Confluencia. ¿Y dónde es Confluencia? Para los correntinos conocemos. Claro. Confluencia es Paso Patria. Paso Patria, Río Paraguay. El río Paraná con el Paraguay, eso se llama Confluencia. Ahí nos hacen terminar la hidrovía. ¿Y qué significa esto en términos federales? Significan que nos dejan afuera al puerto de Itaibate y el puerto de Ituzaingó. Y el gobierno de Corrientes declaró un puerto estratégico, el puerto de Ituzaingó. ¿Por qué? Primero porque está haciendo un puerto espectacular en una zona de ríos profundos, un lugar muy profundo ahí entre Villa Olivares y Ituzaingó. Llamó una licitación y está haciendo todo el sistema. Compró 500 hectáreas y está haciendo un parque industrial espectacular que estamos armando en Ituzaingó, con varios millones de dólares. Está haciendo toda una logística. Conseguimos en la segunda estación, el gobierno, ¿no? El gobierno de Corrientes. Sí, la segunda estación transformadora para garantizar electricidad directamente de Yacyretá sin que pase por el sistema, alimentando el parque industrial. Estamos por armar un polo industrial espectacular. Ya se instalaron 8 industrias. Queremos hacer el tren de Virasoro, Santo Tomé y Ituzaingó y unir toda la zona granífera del Alto Paraná, que es Paraguay en sus zonas ojera y granífera. Tenemos el puente de Ayola y Ituzaingó que se conecta. Es un puerto para salir espectacularmente y nos bloquean y nos quieren mutilar el desarrollo de los correntinos. ¿Con este proyecto se desbloquea eso? No, no se desbloquea, nosotros queremos desbloquear. Estamos denunciando que eso no pasa al TEF federal. Claro. Y el otro TEF federal que no pasa es que el presidente de la República el año pasado en agosto había anunciado esta gran empresa nacional con participación de las 7 provincias plena y accionista, y resulta que el 13 de enero nos desayunamos que Meoni dicta una resolución donde crea un Consejo Federal, pero de simple asesoramiento de las provincias. Es decir, que le hacen, lo convierten en ciego, le sacan el anteojo y tenemos que firmar ciegamente la concesión. Y en 2 años se disuelve. Bueno, esto es marxismo puro. Entonces lo que queremos es, y encima puede ganar, porque hay que... Yo digo que si el ministro del Trabajo lo pone Massa, vamos a tener problemas muy serios con esta... Si no lo pone Massa y vemos, podemos discutir este tema, porque esto tiene que discutirse en el Parlamento argentino. ¿Y cómo están los 10 legisladores nuestros? Eso están le voy a al tanto. preguntar. Son 10 legisladores. Los 10 legisladores nuestros están al tanto. ¿Cree usted que alguno podría negarse a esto? No. Las resoluciones me están ayudando, mandando. En esto no hay radicales y peronistas. Qué bueno. Están defendiendo el federalismo de Corrientes. Ana Almirón, por ejemplo, al minuto me mandó la resolución de prórroga. Es decir, estamos informándonos, mandando toda la documentación. Qué bueno, doctor, eso. Muy respetuoso entre todos. Después cada uno tiene su margen de maniobra política, ver hasta dónde da. Lo mismo que acá, estamos coincidiendo en el tema estratégico, pero cada uno tendrá una visión. Uno le pondrá más impronta nacional, otro le pondrá más impronta provincial, pero lo que le quiero decir es que estamos trabajando muy seriamente. Esta semana vamos a tener una reunión con el gobernador, queremos charlar algunas cosas. El gobernador lo vi muy firme porque él participó de algunas reuniones. Él confió que sea un Consejo Federal bien armado, que haya impacto ambiental. Bueno, después se viene complicando. Tomó alguna distancia de este tema porque cuando vio que era un asesoramiento ya es otro rol y se complica, ¿no? Pero las provincias están peleando. Hay un libro de Orellana que salió en Santa Fe que se llama, me mandó de regalo, Las aguas del río Paraná sangran. Es la historia del río Paraná. Usted sabe las peleas históricas que tuvo el río Paraná. La lucha de la libre navegación, internacionalización, el río de cabotaje, las peleas que hubo, la pelea con el puerto de Buenos Aires que nunca fue saldada, toda una historia que el río Paraná es la historia argentina, ¿no? Ahora, si nos conecta al mundo, doctor, esta es la batalla de esta década, ¿no? Nos conecta al mundo eso y después nos tenemos que conectar hacia el Pacífico, es decir, todo un sistema integrado. Tenemos que ser muy inteligentes porque el Pacífico también
el mundo viene hacia el Pacífico, también el Atlántico está, pero el Pacífico tiene un rol muy estratégico, Claro. por eso nosotros estamos peleando por el corredor Capricornio, que es el que agarra bien a Corrientes, el segundo puente, tiene que ser un puente ferro-automotor, porque tenemos que integrar polimodalmente al sistema. Hay que cambiar algunas cosas. En la época de Macri en el estudio se hizo nada más que un puente que se excluía al ferroautomotor. Todo eso tenemos que ir cambiando, ¿no? Claro. ¿Y es posible, cree usted, con Alberto Fernández? No es fácil. No es fácil. Hay por ahí proyectos. Usted vio que Capitaní por ahí, mi hermano decía, los famosos dirigentes de Castillo en el aire. Sí. Decía, él por ahí habla así rápidamente. Claro. Se hizo poner un 700 millones de dólares de aval en el presupuesto nacional. Y yo tengo que decirle a la gente que el puente tiene que pagar la nación, no Corrientes y Chaco. Porque Chaco no Sí, tiene sí. capacidad de endeudarse en 700 millones ni de avalar. Hoy el Chaco está en default, debe 400 millones de dólares y no está pagando. En Pero billete por- verde. Claro, sí, sí, Corrientes sí. debe 18 millones, digo para que se entienda. Para la Corrientes comparación. está entre las 5 provincias que menos debemos en dólares, lo que hace que no tengamos riesgo cambiario y lo que hace que seamos competitivos. Totalmente. Esto es un gran logro de las gestiones que tuvimos de ECO, del Frente de Todo. Esta es nuestra espada, nuestra sustentabilidad política, nuestro seguro Sí. político, ¿no? De Muy tener- bien. Doctor, nos abrió los ojos con respecto a la hidrovía y es un tema que vamos a seguir Tiene que pasar tocándolo. el test nacional, el test federal. Mm. Los radicales también hay algunos distraídos, ¿no? Digo porque si no sería muy duro hablar del... Y quiero hacerme una autocrítica. Sí. 25 Dígame. años de todo esto que pasó, Ajá. solo es posible porque el bipartidismo en la Argentina también a veces fracasó. Totalmente. Y no puede ser que tengamos política de Estado para los fracasos. Y no Es una tengamos locura. política de Estado para construir una Argentina distinta. Totalmente. Y este es el momento de definir si queremos ser una nación o simplemente un punto de mercado donde nos explotan. Y cuando ahora, ¿qué dirán los neoliberales? ¿Qué dirá Maine? ¿Qué dirán estos hiperliberales? ¿Qué dirán cuando le ven a Biden en Estados Unidos decir el neoliberalismo con la teoría del derrame nunca le llega a los pobres? Y tenemos pobres, en Estados Unidos tienen Sí. 18% de pobres, nosotros Claro. tenemos casi el 50-60% Totalmente. de pobres. El neoliberalismo es egoísta, sabe hacer plata, pero nos cuesta que le saquen de bolsillo, entonces para eso tiene que estar el Estado. Es decir, y dijo una frase que duele, ¿no? Dijo, el mercado sin Estado es mercado negro. Y denunció el neoliberalismo ahora en el Joe mensaje. Biden, claro. Sí, señor. Entonces, hace todo un cambio en el mundo, porque es un hombre que defiende la iniciativa privada, la libre empresa, el crecimiento, pero habla de una inteligente regulación, como hicieron los alemanes cuando se construyeron para defenderse de los ingleses. Los alemanes cuando unifican Alemania, que fue un estado tardío, y en 1880, Italia y Alemania fueron los estados tardíos de Europa, eran medievales, todavía tenían mucho, hacen su estado-nación tal cual hoy conocemos, que es uno de los ejemplos de la unificación de aduanera perfecta que hicieron junto con Estados Unidos para mostrar que es una unión aduanera perfecta y armaran una nación, lo hicieron protegiendo sus intereses, definiendo cuáles eran, promoviendo lo que había que hacer en forma inteligente y armaron un país federal. Alemania es el ejemplo del Claro. país que se llaman, ellos no son provincia ni estados, sino son Länder, el Länder alemán. Realmente armaron una potencia desde la lógica de bloquear al neoliberalismo inglés que te vendía, que decían los ingleses, terminaron las épocas de las invasiones con ejército. Con Adam Smith y el neoliberalismo tenemos Adam Smith y su libro y un ejército de mercaderes que tienen que invadir el mundo. Y tenemos que venderle esta ideología para que ellos crean desde la debilidad que pueden competir con nosotros. Entonces lo convertimos en que ellos aporten el grano y nosotros la textilería, las textiles. Claro. Entonces nosotros le dábamos la lana y ellos nos daban los Que ponches. ahí arranca la revolución industrial. Y ahí es la división del trabajo, Claro. mal armada, porque nos hicieron creer en la etapa nueva el tema de la globalización. La globalización,
es nada más que la internacionalización con mucha tecnología y en tiempo real. Pero lo que no dicen, que en la globalización hay globalizantes y globalizados. Esto dice bien Daniel Beck, el alemán, que es, los globalizantes son los que manejan imperio y tienen poder, y los globalizados son los que sufren la globalización. Claro, y eso Aldo Ferrer en su libro dice, cada uno sufre la globalización que se merece porque no cuida su Estado-nación. Totalmente. Y el Estado ha sido destruido y no se ha hecho hoy nada. Con las crisis nos damos cuenta que hay que tener no solo soberanía alimentaria, los franceses aprendieron eso después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron soberanía alimentaria, y ahora aprendieron que hay que tener soberanía farmacéutica, porque si no dependés de China o de Estados Unidos, claro, o de los rusos. Entonces nos rompen la lógica. Y hoy, en el siglo XXI, se está debatiendo una cosa muy importante en este marco de globalización. Nosotros estábamos acostumbrados, entre comillas, al imperio hegemónico americano, unipolar, después de la caída del muro de Berlín. Y ahora se está convirtiendo en un mundo multipolar, donde hay jugadores como Rusia, China y otros jugadores superiores que van conformando los distintos bloques y que hay que hacer equilibrio. Y nos damos cuenta que tenemos un problema muy serio, porque hoy no solo tenemos el imperio chino que se viene, sino también una cultura nueva que se viene, milenaria por cierto, pero no conocida por el occidental y cristiano. Totalmente. Entonces tenemos doble choque y doble problema que resolver y absorber. ¿Y cómo hacemos para resolver? Algunos dicen que es tal el camino de interconectividad que hay en el mundo, y las empresas lograron hacer unas inversiones en el mundo espectacular, casi tan importantes como los PBI e inversiones que se hacen en los países, que no va a haber guerra porque todo el mundo va a cuidar esas inversiones. Fíjense ustedes una teoría, ¿no? Y otra teoría, la teoría realista, que es la que quiso hacer Trump, la teoría realista internacional, dice que se llama la mala fe inherente, porque yo creo que me va a atacar el otro, le ataco yo primero. Y me encierro y me aíslo y compito y puedo ir a la guerra. Entonces, algunos hablan que el siglo XXI puede ser como el periodo de transición del siglo XX entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde hubo recesión, desempleo, falla de los partidos políticos, crisis política, legitimidad democrática, y cuando nos dimos cuenta, una gran crisis del 30 económica que hizo una explosión en Wall Street, y después terminamos en una guerra mundial. Ahora, está la otra teoría, que no va a haber guerra mundial porque están los caminos de la seda, están las inversiones, todo cuidan, pero lo que quiero decir es que hay un dilema, y gracias a Dios se fue Trump, porque Trump sí era un peligro para ir a la guerra mundial. Biden, que cree en la teoría de que es importante las democracias en el mundo, porque entre democracias no hay guerra, que es la teoría kantiana. Kant, en su libro En la paz perpetua, en 1890, escribe un libro que es espectacular. Sí. Sin conocer la globalización, termino la idea. Le cuento lo de Kant y va a entender. Kant dice, las democracias son tan importantes que nunca en la historia del mundo dos democracias fueron a la guerra enfrentadas. Siempre fueron democracias contra dictaduras, democracias contra socialismo, democracias contra otras ideologías de la muerte y la violencia, pero nunca dos democracias se enfrentaron. Porque si eso ocurriera, no son democracias, porque las democracias no van a la guerra. Lo he escuchado atentamente. Le voy a pedir ahora respuestas breves para preguntas cortas. No hay problema, porque realmente es muy interesante escucharlo hablando de todo esto de la hidrovía. Creo que tocar un poco la historia de saber dónde estamos parados, porque me quedó en la mente que tenemos 3 millones de kilómetros cuadrados y ni Francia, ni Inglaterra, ni España nos llegan a los tobillos, y es una desolación la pobreza que usted ve, que yo veo en la calle, en un país tan rico. Nos golpean, nos salen de la baldosa, mire que yo recorro los barrios, sí, señor, lo sé. Reúno. Qué dolor que te da, qué dolor. Le pregunto por este tema, la política electoral en este año tan difícil de pandemia, ¿cómo está parado Corrientes frente a esta situación? Con un gobernador que tiene el 70% de imagen positiva, con un escenario muy tranquilo, no habría contrario para Valdés, pero ¿cómo están ustedes parados frente a esto? Porque hay que apuntalar el gobierno para seguir con la historia. Mire, nosotros la idea central es plebiscitar la gestión de gobierno. Es cierto que tenemos una
muy alta imagen positiva del gobernador, muy alta la intención de voto, no hay enemigo chico en política, porque es la gente la que decide y una urna que se abre siempre es un riesgo potencial, pero a la vez nos vamos con mucha dignidad y los procesos electorales son procesos, se construyen y el resultado electoral es un proceso. Nosotros creemos que en las dificultades, dentro del marco de las complejidades que tiene Corrientes, forma parte de las 10 provincias del Norte Grande, donde fueron discriminadas históricamente, donde, para que nos demos cuenta, las 10 provincias del Norte Grande equivale al PBI de Córdoba. Córdoba tiene el 10,8 del PBI argentino y las 10 provincias tienen eso. Ahora, tenemos 10 millones de habitantes y Córdoba tiene 3 millones y pico. Quiere decir que tienen 3 veces más estándar de vida que lo del Norte Grande. Y a la vez tenemos un precapitalismo en gran parte de nuestro sector y otra parte de isla industrial y una buena política, pero no termina de nacer una política nacional que restablezca las asimetrías y el desequilibrio que tiene el país. ¿Con esto me quiere decir que Valdés tranquilamente va a estar 4 años más? ¿La ven tan fácil ustedes? No. Nosotros no la vemos fácil. Nosotros lo que hacemos es un gran esfuerzo, estando en sintonía con la gente y construyendo día a día un triunfo respetuoso que vamos a exhibir nuestro gobierno y que en las urnas tiene que contestarnos la gente si nos reconoce 4 años más o no. No es tan fácil, es todo un tema y todos los días cuidamos los hechos nuevos que puedan perjudicar porque sabemos que el contrato con la gente es un plebiscito de todos los días. Totalmente. Pitín Aragón podría ser candidato a intendente del peronismo. No se sabe quién será gobernador. Con Pitín Aragón tengo un buen trato de comunicación en todos estos temas que siempre conversamos. Por ahí en los temas electorales siempre hay una chicana de un lado y de otro. Normal. Está dentro de las reglas del juego. Es un hombre que está procurando, está luchando. Las condiciones objetivas no le favorecen en términos objetivos. Pero es un hombre que tiene compromiso con Corrientes, le reconocemos su trabajo, pero me parece que el gobierno provincial está muy robusto, está muy oxigenado, está con mucha voluntad y el correntino le da la tranquilidad de la gobernabilidad. Ve un poder ejecutivo consistente, un poder legislativo que garantiza en simultáneo gobernabilidad, un poder judicial que se va modernizando, que tiene los códigos nuevos, que se le va dando instrumentos, que va adaptando, que va haciendo inversiones, que está haciendo un gran esfuerzo por seguir fortaleciendo la independencia del poder judicial. Entonces, ve una provincia armada en construcción. Es cierto que desde el punto de vista capitalista tenemos sectores muy importantes precapitalistas y esto es lo que ustedes saben, que la dinámica hace que uno tienda a reproducir el precapitalismo y a reproducir el capitalismo. ¿Cómo están en el Senado, doctor? No se me vaya porque si no ya se me va del tema político que le estoy preguntando. ¿Cómo están en el Senado? ¿Están todos juntos los radicales? ¿Hay alguna diferencia de acompañamiento al gobernador? Tenemos una homogeneidad muy importante, discutimos temas interesantes, pero estamos defendiendo las políticas del gobierno. ¿Y al gobernador? Obviamente. Sí, todos los sectores. El otro día estuvo el doctor Eduardo Tassano, que es un hombre, lo noté muy humilde, muy trabajador, muy contento por la obra pública. Anda mucho por los barrios y se ganó el derecho junto con Valdés, de trabajar para adelante, ¿no? Eso me ha dicho él, que él en definitiva está tranquilo porque tiene apoyo del gobernador, siendo lúcido el hombre, con los pies en la tierra, sabiendo que Valdés es el hombre que lleva adelante lo que hizo el gobierno provincial y municipal es, desde un campo, como dicen ellos, desde un campo de confrontación que era el municipio con el gobierno provincial, lo convirtieron en un campo armónico y donde el eslabón lo maneja el gobernador junto con Claudio Poli en la política de lo que es vialidad urbana, de lo que es obras públicas, coordinando con obras públicas del municipio, armando todo un sistema. Realmente han trabajado muy bien. Estamos hablando, números más, números menos, 2.500 cuadras de pavimento enripiado, 1.500... y después lo que está bajo tierra, que no se ve. Un trabajo espectacular. Es cierto que Corrientes tiene 11.000 cuadras, entonces se va haciendo, pero se notan los barrios. Pero eso le desvela al gobernador también. Me ha dicho en algún momento que quiere cambiar totalmente todo eso. Y los días lunes son días de
inauguración, ¿eh? Totalmente. ¿Hay internas con respecto a la candidatura de intendentes dentro del Frente Gobernante? Yo no creo. Me parece que va a haber cosas. Normalmente hacemos cosas. Por ahí en un pueblo puede haber una interna, pero en capital vamos a encontrar ¿Y la el vuelta. doctor Gustavo Canteros, vicegobernador, que parece convencido de ser candidato también? ¿Cómo ve eso usted? No le vemos bien que el gobernador se llame Gustavo y que el intendente se llame Gustavo, porque presta confusión. Preferimos que se llame Eduardo. Claro, es una respuesta metafórica, pero dijo Ricardo Colombi, Cantero tiene todo el derecho de ser candidato. Tiene derecho, pero y va a ser Colombi es un hombre referente Colombi dijo, importante. tiene todo sí. el derecho de ser candidato, Ajá. pero va a ser un radical. Dijo así, cerró Sí. la frase. Mire usted, Sí, le completó bien. mire usted. Sí. Bueno, esas son las cuestiones que la gente quiere saber, por eso le pregunto, Sí. porque usted es un hombre que me habla mucho de la democracia y está bueno saber si en Ojo, el frente Gustavo gobernante... Cantero Déjeme terminar la tiene que idea. estar, ¿eh? Déjeme terminar la idea. Si en el frente que gobierna Corrientes hay un espíritu democrático, eso vale más para la gente. Por eso le digo, está dentro del esquema Gustavo Gustavo Cantero. está, Ajá. digo Casani, por decir, pero no. Bueno, el doctor Está- Perucho está- Casani también. Está en un rol importante. Sí. Que había Los manifestado socios- tal vez un interés de poder ser el candidato a No, gobernador. eso Sí. en la fase oportuna, como se dice. Ajá. En la fase ya final, ya estamos trabajando, o están trabajando el gobernador con él en un esquema mucho más racional, ¿no? Yo O sea creo- que está superado ese tsunami que parece que se venía con una interna feroz por la capital. Nunca hubo tsunami, sino Ajá. lo que hay es, siempre hay conflictos que la democracia canaliza racionalmente esto y da baja intensidad. Porque cuando uno está muy unido, tiene muchos conflictos. Es como la teoría de la integración. Sí. La interdependencia compleja hace que usted tenga muchos conflictos, Claro. pero de baja intensidad y sin peligro. La no cooperación puede llevar a una gran guerra. En cambio nosotros, como tenemos conflictos chicos Sí. y permanentes, es de baja intensidad y no hay peligro de guerra. ¿Usted este año termina su mandato? Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir? ¿Va a ser que se va a dedicar? Lo vi cocinando el otro día, el domingo acá, no sé si va a dedicar a la conducción. Hasta cocinero puedo ser. ¿Qué va a hacer? ¿Ya Digo, pensó que va a bueno, hacer o digo, no? no. ¿O usted está pendiente ahí? La de lo que verdad, pa- la verdad estamos siempre con Sí. pero viendo, no estamos viendo la teoría de roles. Viendo dónde somos necesarios, si somos necesarios, viendo porque no. Yo lo veo más, usted me va a decir tal vez, porque es una persona de muchos años de trayectoria, lo veo más como para utilidad política en el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados. ¿Se cansó de estar en Buenos Aires? Porque tranquilamente podría ser candidato. ¿Qué le pasa con Buenos Aires? ¿O no quiere volver? No, ¿O ya se halla mucho en no, Corrientes? dependemos de la gente. Ajá. Me desilusioné un poco de la política nacional. ¿Vio? Sí, sí. En términos No es el de- primero que me lo dice. el radicalismo no es la dirigencia que el radicalismo tenía en un momento dado. Me generó me quitó ese fuego sagrado nacional así y me volqué mira mucho usted. al tema provincial porque no coincidía con muchas cosas. Claro. Pero como no soy sacerdote, el sacerdote tiene, cuando pierde la fe, Sí. puede pedir un año de licencia para estudiar el tema. ¿En serio? Sí. No, mire usted. Está en el derecho canónico. No me diga. Tiene crisis de fe, le dan una licencia para De que un haga. año. Yo nacionalmente tuve una crisis de fe porque no me gustaban, no podía ser el resultado que tiene la Argentina. Lo desilusionó a nivel La nacional. crisis de los O sea, partidos que no. y el peronismo también, porque muchos disfrazados de nacional y populares terminan trabajando para el enemigo. Y bueno, ahí está lo de Los Sergio caballos Massa, de que usted Troya, me dice que... los caballos de Troya Ajá. y tienen virome. En cambio, en la provincia me sentí cómodo, me sentí trabajando con gente que quería hacer un cambio, nos tocó en momentos muy difíciles y todavía falta hacer mucho, pero se avanzó espectacularmente y me sentí útil. Y allá perdí yo agarraba un colectivo 12 horas para ir a una reunión, almorzar, cenar y tomar el colectivo y volver de nuevo. Teníamos esa gana y no la perdí porque tengo voluntad del optimismo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero hay con muchos que no me gustaron. Y tan así que después a mí, por ejemplo, me molesta el principista en el radicalismo, pero después termina en el partido que gana, que no es radical. Claro. Eso no es principismo. Leopoldo Moró, ¿puede ser uno? Le tenía respeto. Yo también. Es un hombre inteligente, Sí, así es un hombre del pensamiento nacional, pero
pero no me gustó lo que hizo. Eso La es, respuesta sí, es mala. claro. No me gustó lo que hizo Ricardo Alfonsín. Ojo, son tipos honestos, pues yo lo conozco, pero intelectual, moral, vos no podés criticar al radicalismo, que podés criticar, claro, pero quedate adentro y luchá. Ajá. Ese Ahora, espíritu nacional, si vos te vas de embajador, doctor, sí, y cobrás $10.000, y bueno, ya no, de otro de partido ajeno, ya le quita entidad. me ha dicho dos palabras que creo pueden ser la clave para empezar a construir conjuntamente la Argentina, más allá de si sos peronista, radical, liberal, autonomista, del Partido Nuevo, el pensamiento nacional. Eso está muy vivo, ¿no? Es muy claro. Es muy Yo bueno me formé con Hernández Arregui, con Arturo Jaurechi, que fue radical después de Forjas. Eran hombres del Pensamiento nacional. José Luis Torre, un periodista de la década infame, toda la teoría de la dependencia. Creo en esas cosas, creo también en las contradicciones fundamentales. Y creo que un país se construye desde una decisión nacional y un imaginario colectivo espectacular a futuro, los plebiscitos de todos los días de una comunidad, porque cuando vos rompés el colectivo a futuro, rompés el sentido nación. Total. La nación no es la historia, solamente no es el idioma, porque hay países que tienen poca historia, tienen idiomas diferentes y son una nación. Esto en Europa se ve muy bien. Pero nosotros, el imaginario colectivo argentino viene lesionándose y me preocupa mucho. 50% de pobres en Argentina es un golpe y una crisis de los partidos políticos espectacular. Porque yo quiero contarles que, ¿cómo puede ser? Hoy salió en el diario La Clarín el tema de Montoneros, la historia de Perón, cómo lo echa de la plaza, los montoneros, los imberbes. Los montoneros quisieron hacer una revolución y había un 5% de pobres en Argentina. Hoy los montoneros, algunos montoneros, pocos, los que quedan de ese lugar, están en el gobierno y están gobernando con 50% de pobres. Cuando analizan ese paralelismo, algún problema de fe deben tener. Con 5% de pobres que hicieron hacer una revolución y le volvieron loco a la democracia argentina, al peronismo y a Perón. Uno irresponsable. Y así se vino la época más oscura. Doctor, gracias por estar. Después la respuesta fue muy mala, eso es aparte, ¿no? La respuesta militar, tremendo. La dictadura. Alfonsín en eso es un grande, ¿no? El fallo 13, la condena. Digo, pero quiero contar, con 5% de pobres hubo posibilidad de hacer una revolución en Argentina. Hoy tenemos 50%. Es un dilema y un desafío brutal. Tremendo. Y eso es una decisión política. Los pobres en cualquier parte del mundo es resultado de malas decisiones políticas. No son causas naturales, como dice el Papa Francisco. Esto es muy serio. Es bueno que lo diga usted, que tiene un rol importante en este gobierno para cambiar esa historia. Y por eso hay que seguir haciendo política, porque la política puede cambiar cosas. Ojalá y si empezamos a decir las cosas en serio y generarnos crisis de fe, a mí cuando yo cuento tengo crisis de fe nacional, me sirve para hacer mi rebalance, no para que me quite la voluntad de seguir luchando. Totalmente. Por eso le pregunto de todo, porque mucha gente está muy pendiente de los detalles y está bueno abrir la jugada, porque la gente también forma parte del gobierno, más allá de que esté en su casa, en su trabajo. Gracias por estar, doctor. Le agradezco la lucidez sobre todo el tema de la hidrovía, que nos ha dado prácticamente una clase de cómo debería ser la historia de esa fluidez que tenemos acá en nuestra riqueza. Nos dejan afuera y realmente es ingrato el lo que tema cuentan, ¿no? Una locura. Totalmente. Vamos a seguir de cerca. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Noel Brear con nosotros, como siempre, muy lúcido, muy hábil en sus expresiones, contándonos la batalla de esta década que es por la hidrovía, apuntando también a Sergio Massa, que busca los intereses del extranjero, tal vez para seducir no sabemos a quién, más allá del interés de la República Argentina. Hablamos de política, de cómo está el gobierno, el doctor Valdés, el intendente, las candidaturas, ya pasó esa pequeña tormenta de internas que parece tenía el gobierno. Todo eso estuvo aquí para todos ustedes y le agradezco la permanencia del otro lado de la pantalla, donde sea que se encuentre. Chao.